Bien, me han preguntado varias personas a quién pertenece la litografía que está a mis espaldas y que siempre escogí con respeto inmenso, como mi custodio, como mi amparo desde mi casa anterior. Ahora la tengo en el nuevo lugar donde vivo. Es una idealización de Eloy Alfaro y su autor es el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. A propósito de esto, que es serio, que es trascendental, para mí muy importante, eh, dos o tres personas preguntaron si se trataba de algún familiar mío, y una de ellas, una dama inclusive muy ocurrida, me preguntó si era mi abuelito. Ya me hubiera querido yo ser nieto de don Eloy Alfaro. Bueno, paso al primer tema de fondo hoy. Lo cometido por este gobierno en materia de salud pública es no lo más parecido, es una ecuación, es una identidad con lo criminal. Empecemos recordando en plena pandemia que se inició en enero del año 2020, la ministra de gobierno de ese entonces, María Paula Romo, dice ella que no, todo apunta a que sí. Estuvo inmersa en el reparto irresponsable y criminal de los hospitales, ¿no es cierto?, a beneficiarios políticos. Es decir, la vida humana, la amenaza de muerte para millones de ecuatorianos, para la señorita Romo estaba por debajo de los intereses políticos del gobierno al cual servía y sigue sirviendo, el gobierno de Correa y su prolongación que es Moreno. Esa es una actitud criminal y quien habla no descansará hasta obtener que un próximo gobierno y con un nuevo régimen de orden judicial, de ministerio público, esta persona, la señorita Romo, sea investigada y ojalá que sancionada. Sigue los procesos abiertamente y no tengo ninguna inhibición en mi lengua y en mi hablar para decir procesos criminales en esto de la vacunación. Lo segundo es que este hombre que nos gobierna, este irresponsable, Lenín Moreno, ha tenido dinero para todo, para una gran cantidad de embajadas políticas de sus agnados, cognados, de sus familiares, de sus hijas, de los parientes y los cognados del señor Roldán. Es una verdadera vergüenza que nos perfila como un país aldeano y tercermundista. Pero ¿qué podemos esperar si estamos en manos de un pobre hombre, este que ya se va el 24 de mayo? Pero la cosa no termina allí. La asignación ha tenido plata para todo, para pagar a los bonistas, a los tenedores de los bonos, miles de millones de dólares, pero nunca se le ocurrió, ¿no es cierto?, ahorrar o hacer una previsión económica para comprar las vacunas de los ecuatorianos. La vacunación es precaria, limitada, mal administrada, irresponsablemente ejecutada en cualquier parte y en cualquier provincia y ciudad de este país. Todo es a tontas y a locas, al tuntún de la improvisación, y aquí voy a una denuncia en la provincia de Galápagos, a donde se anunció un plan de vacunación con la Pfizer, obviamente con prioridad para los colonos, los ciudadanos de esa provincia, colonos y los guías del Parque Nacional Galápagos. Se les inyectó la primera dosis. La primera dosis no tiene sentido sin la segunda. La segunda confirma, refrenda, corrobora e integra la inmunidad. Si hay primera y no hay segunda, no se trata de una irresponsabilidad, se trata de un crimen. Eso es lo que sucede. Las autoridades de salud de Galápagos lo están cometiendo. Y desde ya
pido yo a los órganos de justicia que empiecen esto a investigar. A los colonos, comillas, y a los guías del Parque Nacional les administraron la primera dosis, la segunda no. Dijeron que no, porque tienen prioridad los turistas. Es decir, la parte económica, comercial, por encima de la seguridad vital de los ciudadanos. Y esto no pasa solamente en Galápagos, es en todas partes. Pero lo de Galápagos es alarmante, es realmente indignante, irritante y digno de un inicio de investigación por parte de la Fiscalía y de incoar a los responsables con un juicio penal por un crimen preterintencional o tal vez intencional. ¿Qué podemos esperar si este pobre hombre, que ya se va el 24 de mayo, y ojalá se vaya, aunque no se va a ir con las manos limpias, ¿no es cierto?, y la frente a la luz del sol, se va a ir investigado y pronto sancionado inclusive penalmente, porque Moreno, a más de irresponsable, de no entender nada, es un corrupto. Bien. En segundo término, quisiera expresar esta vez una condolencia muy sentida, profunda, por el fallecimiento de Jesús Humberto Fichamba Vázquez, un gran ciudadano ecuatoriano, cantante que puso al Ecuador en la palestra mundial del conocimiento artístico en 1985, cuando concursó con su composición, porque era un cantautor, pues con su canción La Pinta, la Niña y la Santa María. Fue en España, donde Ecuador, en medio de esta aridez artística que sufrimos los ecuatorianos, en lo literario, en lo musical, en lo pictórico, en lo escultural, en lo musical, acabo de decir, pues nos sacó de esa suerte de aislamiento Jesús Fichamba y nos dio a conocer como país de música en el Festival de la OTI de 1985. Antes, siendo muy jovencito, Jesús fue boxeador, y boxeador notable. Era preliminarista, ¿no es cierto?, con pugilistas que más tarde hicieron fama en el Ecuador. Recuerdo una pelea de él en la ciudad de Ambato, que ganó por KO. Era un notable boxeador, lamentablemente tuvo un accidente de tránsito y descubrió su otro talento, la música, el canto y la composición. A propósito, una nota que siempre me dolió. El padre Simón Espinosa Cordero, el padre Simón, que es como lo conozco, es un jesuita o ex jesuita, escribió una nota inconveniente, por decirlo menos. Aquí la tengo, cuando escribía para Diario Hoy. Le calificó a Jesús Fichamba de Jesús Ficha Chamba, porque Jesús, indígena imbabureño, de la comunidad de Otavalos, de comunista no tiene nada. Y eso parece que irritó al padre Simón, y escribió bajo el título de Jesús Ficha Chamba. Lo chambo es lo llano, sin importancia, lo plano, sin relieve. Pues así es, porque para el padre Simón, así es como lo conozco, y no dejaré de llamarlo así, para el padre Simón hay que ser comunista para ser virtuoso o digno de sus alabanzas. Bueno, tengo yo un archivo que lo llamo un archivo físico, el archivo de las infamias o el archivo de las ruindades. Pero bueno, no se trata de eso. Mi más sincera y sentida condolencia a la familia de ese gran ecuatoriano que acaba de írsenos, víctima del COVID, Jesús Humberto Fichamba Vázquez. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana.